Comenzamos como todas las semanas y como todos los lunes con nuestra sección Paso Corto, Vista Larga, inversión con fondos de inversión, esa alta volatilidad, los cambios de humor constantes del mercado, la inflación o los tipos de interés elevados han sido vientos de cola para la gestión pasiva en los últimos años y muchísima gasolina para la gestión activa que va camino de repetir, ojalá, los buenos resultados de 2022. Vamos a hablar de inversión a través de fondos de inversión con José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, los escenarios más negativos de recesión profunda y de inflación disparada parece que empiezan a quedar atrás, pero como estamos viendo hoy mismo, esa fortaleza económica se puede poner en contra de los inversores y los bancos centrales y sobre todo la Reserva Federal pueden estar más tiempo de lo previsto con los tipos de interés a tope, incluso sin necesidad de bajarlos en la segunda parte del año, como cree el mercado. Claro, yo creo que la complacencia que tiene ahora mismo la mayor parte de los mercados financieros, de los grandes inversores, y que ha ido descontando a lo largo del pasado mes de enero, es precisamente eso, que los bancos centrales, o no se creían que los bancos centrales vayan a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo e incluso que queden menos para que dejen de subirlo, ¿no? Pero la realidad apremia, sobre todo la parte norteamericana, donde estamos viendo el mercado laboral muy fuerte hoy por hoy. Es verdad que los datos de empleo en Estados Unidos, que mantiene su propia idiosincrasia en el mercado laboral norteamericano, pero es un indicador no adelantado en cuanto a saber si la economía norteamericana se enfría o no se enfría, es un indicador más retrasado, pero insisto, lo que sí que nos da una lectura de que va a seguir siendo un mercado laboral muy fuerte, donde ahora mismo para determinados segmentos de empleo hay más oferta que la demanda y eso evidentemente presiona, por un lado, el precio de los salarios a que esos segmentos sigan estando altos y en paralelo y por una enorme correlación los mercados o el mercado inmobiliario de alquileres, algo que también en la pasada semana pues Jerome Powell en su comparecencia también insistió, habló de cierta desinflación, sobre todo en la parte de bienes, pero de momento la parte de servicios, la parte también, repito, inmobiliaria de alquileres, de momento se mantiene muy fuerte, con lo cual yo creo que todas aquellas personas que han sido complacientes en cuanto a ver un pivote en la actuación de la Reserva Federal, en cuanto a que dejen de subir después de un par de subidas y que comenzaran a bajar los tipos de interés probablemente en este ejercicio, yo creo que poco a poco se irá disipando, con lo cual quedará la realidad de que, por un lado, la economía efectivamente norteamericana, caso de que haya una recesión, no va a ser muy intensa, no va a ser muy intensa tanto en tiempo como en cuanto a, bueno, pues en cuanto a daño, más bien sea una desaceleración, pero nos tenemos que acostumbrar a datos de inflación alto. Y eso esperando que no haya una inflación de segunda o tercera ronda, como bien apuntabas tú, en el sentido de que China se animara, hubiera un crecimiento más fuerte de lo que se estima en estos momentos y presionar al alza, en este caso, a las materias primas, con lo cual tendríamos efecto también de segunda o tercera ronda, tanto por la vía de servicios como el efecto de las materias primas. Algo que de nuevo alejaría a que los tipos de interés empezaran a caer, sobre todo por parte de los bancos centrales. Eso es la parte norteamericana. La parte europea también, aunque tenemos como factor positivo, bueno, pues un invierno menos duro y eso ha hecho o ha impactado notablemente y de forma positiva en el precio de la energía. Con lo cual, es cierto que bueno, esa moderación se ha cogido muy bien y ha sido un viento de cola favorable, pero no olvidemos que el enemigo a la hora de actuar en los distintos mercados de capitales precisamente es la complacencia. La complacencia, mal entendida, está más cerca de la frustración que del éxito, con lo cual ante la complacencia yo creo que hay que tener templanza. El enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Hay cosas además que no terminan de cuadrar, efectivamente, y lo más recomendable en estos momentos sigue siendo la prudencia y la cautela. Hoy en Paso Corto nos traes un fondo de la gestora Eleva Capital. Efectivamente, cuando hablamos de Leva Capital, hablamos de Eri Van Dahan, que es un gestor con una enorme experiencia bueno, pues en el mundo de las inversiones, sobre todo la renta variable europea. Es un gestor que ha demostrado su pericia y su buen hacer en otras gestoras que estuvo anteriormente y luego en un momento determinado dio el salto y bueno, pues creó Eleva Capital junto con otros profesionales. El producto que traigo en el paso corto, precisamente hablando de esa moderación o de esa templanza, aunque tratemos de aprovechar las oportunidades de mercado, es el fondo de Eleva, el Absolute Return Europe.
Es un producto con una vocación muy clara de retorno absoluto, además contrastada, ahora lo veremos, un producto centrado en renta variable europea que combina posiciones largas, es decir, posiciones compradas, junto con posiciones vendidas, es decir, con posiciones cortas. Es un producto que si lo comparamos con un índice que aglutina el mundo de los hedge funds, sobre todo aquellos que apuestan o que combinan posiciones compradas y vendidas con los long short, es un producto que lo hace mucho mejor. No solo en los momentos buenos, sino también en los momentos más adversos. Basta con ver la tabla, por ejemplo, en la página número 1 de la ficha que os traigo hoy, para que lo echéis un vistazo. Años como puede ser en el 2020, bueno, pues que vivíamos en carnes propias todo el mal comportamiento de la renta variable europea, fundamentalmente como consecuencia de la aparición del coronavirus. Bueno, pues tuvo una rentabilidad positiva. O el año pasado, donde veíamos caídas muy importantes, tanto la parte de renta fija o la renta variable, el producto, bueno, pues consiguió, bueno, sí terminó en negativo, pero una rentabilidad que no descapitaliza, con lo cual esa vocación de obtener una rentabilidad positiva o menos mala, pues sin duda alguna, pues lo consiguió precisamente este fondo de la Casa Eleva. Un dato que quería que echarais un vistazo, que lo vieran los telespectadores, es cuando hablamos muchas veces de los ratios, ¿no? Sabemos que los ratios nos hablan del pasado y no nos hablan solo de lo que uno puede hacerlo en el futuro. Pero sí que nos puede dar un poco una idea de bueno, pues de la calidad en la gestión de Eric y del resto de analistas y gestores, ¿no? En esas posiciones compradas y vendidas. Ahora mismo el ratio ratio de Sharpe es un ratio de 1,1, pero el ratio Sortino, que es para mí muy importante cuando tenemos que valorar un fondo de retorno absoluto, es primero un ratio que da un resultado positivo y además un ratio que encima mejora el ratio de Sharpe. El ratio de Sortino lo que hace es la rentabilidad media del fondo, lo que hace, le resta en el numerador una rentabilidad objetivo que mantiene el fondo, incluso puede ser la rentabilidad libre de riesgo, pero lo más importante frente al ratio de Sharpe, lo que es el denominador, es la volatilidad, pero de los momentos bajistas. El ratio de Sharpe sería dividido por la volatilidad del fondo, momentos buenos y momentos malos, en este caso del fondo de inversión, pero el ratio de Sortino solo tiene en cuenta la volatilidad mala, de los momentos malos, de cuando corrige el fondo, cuando corrige el mercado. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un fondo que el ratio de Sortino es mejor que el ratio de Sharpe, con lo cual, cuando hay volatilidad de la mala, el fondo es capaz de hacerlo bien. Por ejemplo, en este ejercicio, en este año, lleva ya más de una rentabilidad por encima del 3%. Y si avanzamos incluso la ficha, que con esto ya termino sobre este fondo, es la exposición neta del fondo. Interesantísimo. La gestión activa no solo está en la parte de la selección de los valores donde quiere estar comprado y los valores que quiere estar vendido, sino la exposición neta, el conjunto entre la posición comprada y vendida. Si lo vemos, también vamos a ver cómo está continuamente, bueno, pues viendo cómo puede llegar a tener una posición neta cercana al 50%, es decir, mucha más correlación con un fondo mixto, pero cuando las cosas se ponen malas, el equipo de gestión es capaz de tener una sensibilidad a mercado, una beta muchísimo más baja. En este sentido es importante. Si lo veis en los últimos momentos, pues según avanzaba el año 2022 y empezábamos el 2023, la exposición neta al mercado, bueno, pues es una exposición que se acerca ya casi, bueno, pues a un 30% en el conjunto de la cartera. Con lo cual, gestión activa, interesante la selección de valores, gestión activa en exposición, y eso tiene un premio, no solo en rentabilidad, sino en el ratio de Sortino que, bueno, como educación financiera he intentado acercaros, sobre todo para cuando valoramos un fondo de retorno absoluto. De retorno absoluto para esa parte de paso corto, y en vista larga nos traes un fondo de bolsa internacional que invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿no? Efectivamente. Valores cada vez menos seguidos, cada vez hay menos analistas que están siguiendo uno o varios valores, incluso algunos sectores, sobre todo por menor capitalización, con lo cual cuando hay oportunidades de bolsa, cuando los mercados pueden tener ciertos vientos a favor, pues muchas veces se escapa precisamente a la hora se escapa a veces a los propios, al propio mercado, a los propios analistas, incluso a los propios inversores, ¿no? Una forma de tratar de aprovecharlo
es a través de fondos muy especializados en ese segmento de compañías de menor capitalización bursátil. Lo que traigo aquí es un fondo de la casa Columbia Threadneedle, que es el fondo Threadneedle Global Smaller Company, un producto también que ha demostrado, tanto en los momentos buenos y menos buenos, ser capaz de aportar valor. Es un producto, evidentemente, de un sesgo más agresivo que el fondo de Leva Capital que hablábamos para el paso corto, para el momento actual de cierta complacencia, y en ese sentido más centrado a nivel internacional, con mucho peso en renta variable norteamericana, tratando de aprovechar la fortaleza de la propia economía norteamericana y pensando de que en el caso de que haya una recesión, como decía hace un momento, no vaya a ser especialmente duro o especialmente dura. Y en este sentido, ese tipo de compañías precisamente que aprovechan, por un lado, el dinamismo del consumo norteamericano y también, ¿por qué no?, el posible dinamismo del consumo o del tirón de la economía de otras zonas del mundo, bueno, pues lo podamos aprovechar a través de este fondo de la gestora Columbia Threadneedle, que invierte, repito, en empresas de pequeña y mediana capitalización. Un fondo que cuando las cosas van bien, cuando estamos en un ciclo en el cual puede ser favorable para la renta variable, y yo pienso que mirando hacia adelante, por eso lo traigo con la vista larga, es un producto que aporta claramente un gran valor, sobre todo por las compañías que están dentro, tanto a nivel del sector industrial, también incluso en el sector de salud. Yo creo que son sectores muy interesantes a la hora, o incluso tecnología, a la hora de posicionarnos con una visión de largo plazo. Con lo cual, paso corto, un fondo de retorno absoluto, vista larga, un producto de renta variable internacional, pero de pequeña y mediana capitalización. Vista larga para orientar bien nuestras carteras, prudencia, flexibilidad, seguimiento continuado, eso, pues bueno, son las 3 reglas de oro, las claves en el asesoramiento financiero que también lleváis vosotros a cabo a buen puerto. Por cierto, enhorabuena también a tu socia, Juan Luis Sevilla, por esa nominación, asesor del mes, ¿no? Según Rankia Pro. Juan Luis es un crack y se lo merece, sin duda alguna. Pues le das la enhorabuena de mi parte. Muchísimas gracias, José Claro María que sí. Luna. Hasta pronto, cuídate, un abrazo. Un fuerte abrazo a todos, y cuidaros mucho.